Bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado especial, Jorge Luis Palma Hernández. Jorge Luis es licenciado en fisioterapia por la Universidad Marista de Mérida, es maestro en Ciencias de la Salud de los Trabajadores, es autor de un artículo sobre riesgo de caídas en pacientes con diabetes mellitus y es CEO de Fisio, ¿nos dices cómo se dice? Fisiocu. Fisio, ok. Fisiocu. Ok, de Fisioterapia. ocupación. Muy bien. Pues Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Pues Bien. acá andamos con todo el gusto. Qué bueno, pues bueno, digo, la verdad es que te lo mencioné desde el principio, tu área de especialidad es un área que en México no está abordada de una manera tan amplia y por eso me emocionó mucho el hecho de que pudiéramos tener esta plática, ¿no? Quisiera empezar con una pregunta que es, dentro de tu maestría, ¿qué tanto proyectan las secuelas laborales hacia el adulto mayor? Es decir, que digan, bueno, es que estas actividades laborales te van a llevar a un envejecimiento con un mayor deterioro, no sé cómo, de qué manera lo abordan. Pues prácticamente en todo el tiempo se divide en módulos, en 5 módulos, especialmente cuando vimos el módulo de salud mental en los trabajadores. Y esa parte abordaba también a los trastornos musculoesqueléticos y en el módulo de epidemiología laboral, en el que podemos ver cómo, bueno, todos trabajamos, todos en algún punto tenemos una vida laboral y cómo este proceso de trabajo nos va desgastando físicamente y mentalmente. Por ahí surgen algunas patologías que seguramente vamos a ir abordando y le dan un enfoque en la carga física laboral, en la que termina con lesiones, con patologías, con riesgos, con exigencias que se traducen a veces en retiros prematuros en el trabajo, en accidentes laborales, en lesiones crónicas, degenerativas, etcétera, ¿no? Que pues bueno, un ejemplo que justamente hace rato venía manejando y vi como una persona que es vigilante, como ya adulto mayor se ve a primer vista, cómo se ve más desgastada a una persona que tal vez es un adulto mayor empresario. Entonces, el tipo de trabajo siempre va a influir en el envejecimiento de una persona, totalmente. Bueno, tocas un tema que es muy fuerte en México, ¿no? Y que es dependiendo toda la parte laboral y del estatus socioeconómico también, hay una diferencia entre el desgaste o la degeneración que hay en el cuerpo, ¿no? Y entre este envejecimiento prematuro. A mí me toca platicarlo con muchos alumnos y muchas veces les digo, ¿quién va a tener un desgaste más rápido, ¿no? El gerente de un banco, digo, ahí les pongo una trampita, ¿no? El gerente de un banco que a lo mejor en su trabajo es sedentario o una persona que se dedica al campo, ¿no? Y te dicen, ah, pues el del banco porque es sedentario. Sí, pero el del banco tiene acceso a muchas otras cosas y probablemente acudió a hacer ejercicio en la mañana o en la noche, o sea, tiene más herramientas, ¿no? Entonces, la persona que está en el campo, Sí, pues bueno, va a sí, tener un trabajo muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja esto? totalmente. La desigualdad laboral en México es muy fuerte y eh, muy desigual. Como tú dices, no es lo mismo el que trabaja de albañil al que trabaja como gerente del banco o el que trabaja en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, el envejecimiento prematuro suele suceder o la mala calidad de envejecimiento, por decir. Sí, y también esa parte económica, pues bueno, hace referencia también a que, por ejemplo, ser adulto mayor ya es un factor de riesgo para vivir en un estado de pobreza. Es decir, si nosotros segmentáramos por grupo etario, hay más pobres en el grupo de adultos mayores que en el grupo de adultos jóvenes. Entonces se vuelve un punto, pues, álgido, ¿no? Para esta parte. Y en cuanto a esta parte laboral, yo te quería hacer igual otra pregunta, ¿no? Oímos de manera muy común que el trabajo dignifica.
Dentro de tu maestría, ¿cómo abordan el hecho de que pues, cuando te jubilas prácticamente te separas de esta parte de tu vida que le daba cierto sentido, ¿no? O sea, porque tiene una carga definitivamente en tu quehacer de día a día. ¿Cómo se puede Sí, direccionar a una persona? se aborda colectiva y personalmente, ¿no? Colectiva a nivel masas, a nivel adultos mayores en México. Se conoce que aquí en nuestro país nos tenemos derecho como mínimo a jubilarnos a partir de los 60 años. Entonces, es siempre y cuando hayas cumplido con ciertos requisitos, como por ejemplo tener 30 años de vida laboral cotizando. Entonces, la mitad de tu vida, solo así puedes jubilarte, como mínimo a los 60 años, si no tienes que esperarte más años. Entonces, la maestría lo aborda desde esa perspectiva, desde una perspectiva de riesgos y exigencias, que a veces solo nos enfocamos en los mismos riesgos, pero no en las exigencias que en el trabajo tenemos, como por ejemplo la carga mental laboral, la carga muscular, la carga por posturas, etcétera, ¿no? Entonces, en el posgrado se aborda mucho esa perspectiva, no solo individual, sino colectivamente, en la que pues abordamos todos estos factores de riesgo, como lo que te decía de la jubilación, de los trastornos musculoesqueléticos, de las afectaciones mentales, en general de los daños a la salud, y lo abordamos desde un punto que se llama salud-enfermedad, que no solo hablamos de la enfermedad, y solo hablamos de la salud como algo separado. Es algo que conlleva algo unificado y que no puedes hablar de salud sin hablar de enfermedad, ni hablar de enfermedad sin hablar de salud. Entonces, nos enfocamos mucho a eso, a las ideas de los grandes escritores en salud en el trabajo, como por ejemplo Marx, que aparte aborda todo este tipo de corrientes sociales que nos dice que no todo es igual y no para todos nos va de la misma forma. Entonces, sí, el abordaje es más colectivo y más a las personas que más tienen riesgo, como tú decías, las personas pobres, las personas que tienen trabajos pesados, etcétera. Bien, y antes de entrar a esta parte física, ¿no? De sistema musculoesquelético y otros sistemas que se puedan ver afectados, entiendo que tú trabajaste, no sé si directamente con Pemex o con una empresa que trabaja con Pemex, pero bueno, has trabajado con empresas muy grandes. ¿Tú ubicas si hay algún plan que se prepare para los jubilados? Es decir, que digan, bueno, pues voy a atender a mis jubilados de alguna forma, o una vez que se jubilan, la empresa igual se lava un poco las manos de estas personas. Sí, justamente las empresas tristemente no ven por sus trabajadores. Esto es algo muy normal. Los sistemas que tenemos ahorita de capitalismo, de producción, solo se enfocan a eso, a producir, y no se enfocan a la calidad del trabajador, quien al final de cuentas es quien da la fuerza de trabajo, la fuerza laboral. Entonces, no, las empresas no tienen interés con respecto a los trabajadores, pero contrastante a ello se han hecho diferentes normas, las normas oficiales mexicanas, las NOMS, de las Secretarías del Trabajo. Entonces, por ejemplo, en el 2018 se aprobaron la 035 y la 036. La 35 es de factores psicosociales y la 36 de riesgo ergonómico. De hecho, fue la parte 1, falta la parte 2. Entonces, son normas que van y con el fin de proteger al trabajador, que las grandes empresas, como bien mencionabas, Petróleos Mexicanos, ya las tienen que hacer, no porque quieran, no porque se preocupen por sus trabajadores, sino porque las tienen que hacer y si no las hacen, tienen que, bueno, les ponen multas, les ponen ciertos castigos que no están bien y esto es algo que a partir del 2020, esta norma fue obligatoria para toda empresa a nivel nacional. No las conocemos, no se conocen normalmente. Bien dicen por ahí que los fisioterapeutas no estamos aprovechando este conocimiento que tenemos para ser parte de esto, pero ya están viniendo y en 2, 3 años cada empresa tiene que tener a un fisioterapeuta base para evitar todo este tipo
de riesgos y consecuencias que vienen a la par. Entonces, en conclusión, las empresas no se preocupan por sus trabajadores, eso pues, es de ley, no lo hacen, se preocupan porque no los vayan a multar y gracias a las normas se está cumpliendo con esto. Yo digo, debe de haber sus excepciones, pero son muy pocas, como repetí hace un momento, se enfocan a la producción y al trabajo nada más. Pero sí, es realmente triste como nuestros trabajadores, ya sea del campo industrial, del primer sector, del segundo, del terciario, siempre es por querer dar calidad a lo que ofrecen y no a quien lo ofrece. Sí, y eso que mencionas es, o sea, no lo hacen por buena gente, sino lo hacen para evitar una multa, ¿no? Pero bueno, así funcionan las leyes, ¿no? Un poquito el tratar de mantener un orden para poder regular un nivel mínimo, ¿no? O aceptable de calidad de vida o de las cosas que se le ofrecen a los trabajadores en este caso. Y en este caso, estas normas abarcan también a los trabajadores que continúan, por ejemplo, en el home office. Sí, de hecho sí, y aparte de eso, ahorita en el 2022, en junio, sale la 037, que es justamente para home office, que ya, o sea, las empresas deben de proporcionarle al trabajador un espacio seguro, que no está en el centro de trabajo regular, pero sí, ya cuando es home office, estás en tu casa, ya forma parte de tu centro de trabajo. Entonces, esta norma sale en este año y debe ser cumplida igual a la par de estas dos normas que te hablaba. ¿Y qué te ofrece? Pues que tengas sillas ergonómicas, que puedas tener, no sé, que no haya riesgos de iluminación, que no haya riesgos de ventilación, que estés a gusto en tu trabajo y que puedas laborar sin necesidad de tener que dar más de ti. Por ejemplo, los gastos de luz, pues el equipo que tú tienes, ya sea la computadora, el celular, etcétera, ¿no? Entonces sí, estas normas como tal, las que mencioné antes, no tanto, pero sí se viene en este año que va a cubrir todas estas necesidades. Digo, qué bueno, porque entiendo que hay mucha gente que continúa de home office y va a continuar, ¿no? Porque grandes empresas pues devolvieron edificios que rentaban, espacios de laborales, ¿no? Bien, y con respecto a, mencionabas estos riesgos, por ejemplo, de iluminación, riesgos de ventilación, ¿cómo podrías tú relacionarlo con los procesos de envejecimiento? O sea, por ejemplo, ¿qué procesos de envejecimiento identificas que se relacionan, por ejemplo, con la mala iluminación que pueda haber en un espacio laboral? Todo desgasta, todo desgasta. Me tocó ser parte de evaluaciones por riesgo de iluminación. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes, primero, si tienes mucha iluminación y tienes iluminarias que desgastan, que a partir de los luxes está sobrepasado, tienes bastantes riesgos. Por ejemplo, a nivel visual, ya sea directo o a nivel reflexión, no sé, que sea por parte del sol, que viene y choca con algún cristal el rayo y te toca a ti directamente. Y estoy así y no puedo trabajar a gusto porque me está tocando los rayos del sol. Eso es una, si hay aumento de luz y afecta a la vista, afecta a la visión. No sé, a los trabajadores que trabajan, ¿no? Que están en el sol, los pescadores, los albañiles, distintos, ¿no? Los rayos del sol que te generan perigión, que es un tumor benigno, pero bueno, es la carnosidad más bien, la carnosidad que tienen algunos. Entonces, esto es por riesgo de iluminación en exceso. ¿Y qué pasa si los trabajadores no tienen la luz adecuada, que es ineficiente? Pues puedes tener golpes, riesgos de caídas, y si es un adulto mayor, pues si tienes antecedentes, o puede haber una fractura de cadera, que son de las peores, o un choque y tener hematomas en donde estés. Ese es por la iluminación, ¿no? Por ventilación que puede pasar, asfixia por trabajo,
eh, no tener, si volvemos a lo mismo, si eres adulto mayor y tus órganos sensoriales han ido envejeciendo, ya no tienes las mismas capacidades respiratorias, entonces necesitas tener buen oxígeno. Ahí por ahí tenemos la parte de la ventilación. Tenemos la parte del ruido también, que el ruido es muy importante. Muchos trabajadores, o más bien muchos adultos mayores, empiezan desde temprano desgaste auditivo o empiezan a tener problemas auditivos y a veces ya no se relacionan con los trabajos que han tenido. ¿Por qué? Porque ya no están trabajando, pero un desgaste auditivo por ruido o por contaminación de ruido se da desde antes y se da en un proceso alargado. ¿Qué pasa? Las empresas dicen, pues ya no estás trabajando conmigo, ya es tu problema. Pero no, ahorita ya al menos las normas están viniendo a cambiar de este tipo de cosas, ya se están aplicando de mejor forma. Entonces, no es solo lo físico, no es solo lo mental, hay muchos tipos de riesgos que pueden ayudar, ya sea a prevenir enfermedades o a venir a aumentarlas. Los riesgos químicos también, biológicos, no sé, en tu trabajo, si tú no tienes agua potable, agua purificada, igual, o sea, son muchas cosas que influyen en un trabajador y en su estado físico de salud y en su estado general de salud. Y por ejemplo, trabajadores iba a decir, ya ves, trabajadores que trabajan, trabajadores que se encuentran expuestos a la luz solar de manera constante. Yo entiendo que uno de los principales cambios que se van a dar es que conforme pasa el tiempo empieza a haber un adelgazamiento de la capa vertical de la piel y eso hace que evidentemente sea más frágil, tenga una ruptura capilar de una manera más fácil, ¿no? ¿Cómo pueden prevenir esto? O sea, ¿cómo una empresa puede decir, bueno, si yo tengo X número de trabajadores y están todo el tiempo en el sol o un número de horas considerable en el sol, ¿cómo pueden ayudarlos a prevenir ese tipo de lesiones? Que además luego nos llevan a cáncer de piel, ¿no? De una manera muy constante. Totalmente. Las enfermedades y el cáncer de piel es bastante tenebroso, es bastante fuerte. Entonces, es más difícil que lo hagan las empresas, porque normalmente estamos hablando, las personas que están en constante riesgo por rayos del sol y pues, afectaciones en la piel, son empresas que trabajan con obreros, ¿no? Claro. Estamos hablando de lo mismo, pescadores, estamos hablando de albañiles, de materialistas, de campo, agricultura, etcétera. Pero realmente sí deberían de ser y para eso existe, primero, tener jornadas cortas. Estamos hablando de que esos trabajos tienen jornadas laborales muy extensas que sobrepasan lo permitido, que son las 8 horas al día. Estamos hablando de 12 hasta 16 horas al día porque a veces es todo lo que tienen que hacer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya dije lo de tener las horas adecuadas, descansos adecuados, tener techos, por ejemplo, o simplemente tener EPP, que es el equipo de protección personal, para el personal ocupacionalmente expuesto, que así es como le llamamos, el POE, que son el personal ocupacionalmente expuesto, necesitan llevar cierto tipo de protección personal. Para eso se tienen que hacer diagnósticos de salud en el trabajo, se tienen que hacer varias cosas, todas basadas en normas y para que puedan decir, ok, estos trabajadores necesitan esto, están expuestos a estos, entonces necesitan esto, ¿no? Lo final es el equipo de protección personal, pero si se puede evitar, mejor. O sea, eso es lo principal, evitar el riesgo, evitar estar ahí es lo que más se debería hacer. Pues hay algunos que no es posible hacerlo porque necesitan estar en el campo, necesitan estar en eso, pues ok, usa tu EPP. El Dentro problema aquí es que las empresas no las están funcionando. ¿Y Sí. quién debería de sancionar a esas empresas? Digo, evidentemente es el gobierno, pero ¿qué instancia? Que no otorgan ¿cómo se llama? El equipo de protección, que no tiene esos cuidados. O sea, ¿qué instancia es la que sanciona eso? Es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Ok. Estos son la STPS. Son quienes deberían de estar regulando. ¿Qué pasa? Que se enfocan
en ciudades metropolitanas, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Estado de México, se enfocan mucho en eso y no hay personal debidamente capacitado para que puedan hacer este tipo pues de diagnóstico, ¿no? O sí los hay, pero no son contratados por el gobierno. Entonces, se hacen consultorías y se hacen revisiones y si no las cumplen, pues son multas. A primeros avisos, segundos, multas. Dentro de este equipo de protección hay, supongo, telas que son reflectoras. ¿Puedes mencionarnos alguna en específico? Digo, no sé si es de tu área o eso ya será un poquito, pero bueno, a lo mejor hay alguien que diga, bueno, pues no me lo da la empresa donde trabajo, pero yo me puedo comprar algo que me ayude. Hay tiendas específicas para trabajadores. Normalmente, bueno, aquí en Mérida la verdad es que no he visto ninguna, pero he visto, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, en las que tienen trabajadores justamente que trabajan en plataformas, etcétera, ¿no? Como marcas tal cual, no lo sé, pero sí hay, o sea, marcas de tela, pero sí hay marcas de empresas que te pueden ofrecer este tipo de protección. Normalmente tú lo tienes que ver, pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad tiene el trabajador de tener que comprar algo que lo tiene que proporcionar la empresa? Digo, es un problema, pues complicado, ¿no? Porque por una sí, ok, la empresa me lo tiene que proporcionar, pero si no lo hace, que voy a seguir exponiéndome y que me dé cáncer de piel, pues tampoco, ¿no? Y pues bueno, el equipo de protección personal, el adecuado, pues sí, como te comento, hay marcas y todo, pero bien te puedes poner una persona de campo, pues una manga larga, que no te afecte, o una chamarra que sea rompevientos, que es o las que te permiten haber una fluidez mejor del aire, pero pues como menciono es complicado. Sí. Eso, también están los audífonos o los tapones para el ruido, el uso correcto hasta para el uso correcto del garrafón de agua hay ciertos protocolos, o sea, hay pasos para hacer un cambio entonces, pues en general todo está protocolizado. ¿Cuál es el problema? Que no se conoce. Bien. Y con respecto a la parte musculoesquelética, ¿qué recomendaciones se dan a las empresas de manera muy general o cómo manejan o cómo previenen, ¿no?, ese tipo de lesiones? Para prevenir, justamente, se hizo la parte 1 de la NOM 036, que es la parte de manejo manual de cargas. En eso se enfoca. Viene la parte 2, que si no me equivoco va a ser postural. Entonces, pues esa parte la incluyen. Esa parte, cumplir con la norma, debe ser la forma de prevenir. Y aparte viene la prevención por medio de la educación. Entonces, por eso yo mencionaba al principio que toda empresa debería tener un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque un fisioterapeuta te puede dar una evaluación y eso va a ser para una empresa totalmente, les va a ahorrar incluso en tener que pagar terapias o tener que pagar hospitales, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo como empresa contrato un fisioterapeuta, yo le hago una valoración clínica al principio y yo puedo decir, este trabajador está apto para hacer este tipo de cosas, este trabajador no, o si presenta algún problema en el trabajo, pues puede decir, pues yo te atiendo y tener ciertos antecedentes, ¿no? O sea, antecedentes del trabajador. Entonces, esa es una forma de prevenir, tener un fisioterapeuta de empresa, cumplir con las normas que rigen en el país, como la 036, y tener registros. Tener registros como empresa ayuda bastante porque sabes y puedes tener la capacidad de que cuando te llegue una demanda o que te llegue una consultoría, pues tú digas, pues esto se hace en la empresa, hay pausas laborales, hay protocolos de gimnasia laboral, hay protocolos de ejercicio físico, etcétera, ¿no? En los que todo eso se debería de encargar el fisioterapeuta laboral. ¿Qué pasa? Pues no hay. Habemos pocos fisioterapeutas laborales
Y además las empresas todavía no conocen esta forma de ayudar y de ahorrar más para ellos, ¿no? Porque se dicen que es más gasto tener que pagar la ausencia de un trabajador o pagar una rotación laboral cuando bien la puedes prevenir. Entonces, en el caso de trastornos musculoesqueléticos, sí es importante toda la prevención, porque además tenemos que a nivel nacional el primer lugar de lesiones de trabajo son los trastornos musculoesqueléticos. Con, bueno, si no me equivoco, para el 2016 se registraron 16,000, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo registrado, porque sabemos que hay muchísimos más. 16,000 enfermedades de trabajo. 4,000 de ellas eran trastornos musculoesqueléticos. En segundo lugar, teníamos a las hipoacusias, con 2,000, o sea, con 2,000 y un poquito más, la mitad de lo que son los trastornos musculoesqueléticos. Pero bueno, aquí yo hago una pregunta sin que me tengan que contestar a ti y a todos los que nos van a escuchar. ¿Cuántas veces has tenido dolor en el trabajo? ¿Cuántas veces has tenido lumbalgia, no sé, o bueno, más bien dolor lumbar, no sé, un síndrome de túnel del carpo? ¿Y cuántas veces lo has reportado? Normalmente dices, pues no, me duele y ya me tomo algo o voy con el fisio, pero no se registran y eso nos está limitando a nosotros como profesión poder crecer en ese campo. Si no hay registros, pues no hay necesidad. Claro, y dentro de estas, creo que mencionabas las enfermedades musculoesqueléticas o los reportes, que son más de 4,000, ¿cuál sería la patología más predominante? ¿O cuál sería la causa de la La, consulta? la llamada lumbalgia o más bien dolor lumbar es la más reportada, totalmente, tanto como oficinistas, como trabajadores de campo, profesores, de todo tipo de trabajo, la lumbalgia es la que más se ve. Y lo podemos ver también pues a nivel general, ¿no? Porque pues sí, conocemos, bueno, nosotros que trabajamos en el campo, ¿cuántas personas no hemos conocido con dolor lumbar? Es la que más se menciona. Luego viene por parte de, no sé, de los que trabajan en la oficina, secretarias, el síndrome de túnel del carpo, y ya vienen las dorsalgias, etcétera, ¿no? Depende mucho del tipo de trabajo. Me llama la atención porque evidentemente una lumbalgia, que ahí siempre nos gusta aclarar que no es un diagnóstico, sino la lumbalgia es un síntoma, ¿no? Porque es dolor lumbar, eso es prácticamente lo que significa, pero bueno, tiene diferentes orígenes y uno de ellos puede venir de una hipermovilidad, por ejemplo, a nivel lumbar, o una falta de estabilidad, falta de fuerza en el cuero abdominal. Y eso a mediano y largo plazo, si estás ejerciendo fuerza, pues evidentemente te puede llevar a un desgaste prematuro, ¿no? Una artrosis en columna. Y pues digo, si lo seguimos viendo más adelante, pues va a llevar segurísimo una incapacidad, ¿no? Entonces, evidentemente lo que mencionas tú de las empresas sí tendrían que invertir en este profesional que hace estas evaluaciones morfofuncionales que mencionas, en las cuales determina si la persona está apta para el puesto o no. Ahora, estas evaluaciones que tú dices, ¿de qué consisten? O sea, la evaluación de fuerza, de movimiento, pero ¿cómo podrías contarnos que sea una evaluación morfofuncional completa? Ok, en este aspecto se evalúan 3 factores. Se evalúa la ergonomía, la biomecánica y la antropometría. Estos son las 3 cosas que nos deben ayudar a los ergónomos industriales o a los fisioterapeutas laborales, que es en la que nos vamos a basar. La ergonomía, que es el estudio de los puestos, y que nos enfocamos más bien a lo estático. La biomecánica, que es el estudio del movimiento, de lo dinámico. Y la antropometría, que es el estudio del cuerpo humano, de las medidas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, yo mencionaba hace poco en una charla que a veces tenemos no sé, las sillas de los estudiantes, por ejemplo, hechas en China o hechas no sé, en Reino Unido. Sí, pero están hechas basadas en las personas que viven en esos lugares.
y que tal vez puedan ser más altos, tal vez puedan ser más robustos, no lo sé. Entonces, no están adaptadas a las personas, no sé, de mexicanas o incluso yucatecas, ¿no? Que a veces tenemos una morfología distinta. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto, las medidas corporales, para saber, ok, bueno, aquí lo que decimos es que el trabajador no se debe de adaptar al puesto, sino que el trabajo se debe de adaptar al trabajador. Entonces se hacen evaluaciones individuales. No es lo mismo evaluar a una persona con obesidad o a una persona muy alta, una persona muy delgada, una persona muy baja de estatura. No es lo mismo. Entonces, son evaluaciones individuales en las que nos basamos en estas tres ramas, ¿no? Como la ergonomía, biomecánica y antropometría. Entonces, a partir de eso se hace una evaluación que es enfocada al puesto laboral, porque si yo en una empresa voy como ergónomo o como fisioterapeuta y yo quiero, no es lo mismo que voy a evaluar a quien está en almacén, al que va a cargar, a la persona que está en la recepción. No, no puedo hacerlo porque son distintos puestos. Entonces es un trabajo muy amplio que se necesita de muchas técnicas y bueno, utilizamos distintas metodologías ergonómicas como el REVA, el RULA, el ROSA, depende del puesto, ¿no? O si no, ninguna se adapta, pues algún, no sé, el cuestionario nórdico, en el caso para trastornos musculoesqueléticos, o ahí pones tus capacidades como fisioterapeuta para hacer una evaluación clínica musculoesquelética. Sí, me parece que con lo que mencionas de la evaluación biomecánica, antropométrica y ergonómica, definitivamente puedes, no sé, me imagino en una empresa grande, por ejemplo, segmentar y decir, bueno, necesito que este grupo de 3, 4 trabajadores trabajen fuerte, hagan ejercicios de fuerza para prevenir que se lesionen, ¿no? Porque su puesto laboral implica hacer X movimiento en el cual tienen que hacer mucha fuerza. Y estos otros trabajadores voy a necesitar que trabajen flexibilidad para prevenir lesiones por eso. ¿Existe alguna empresa, a lo mejor no en México, o digo, si hay en México igual está bien, pero que tú conozcas, que nos puedas dar como ejemplo, que aplique ese tipo de situaciones? Sí, sí, hay algunas, muy pocas. Por ejemplo, bueno, a nivel internacional tenemos a Google, por ejemplo, a Amazon, que son empresas que sus trabajadores están muy bien atendidos desde esa parte. Aparte de las evaluaciones preventivas, tienen talleres de fisioterapia, por ejemplo, o de prevención de lesiones musculoesqueléticas, entre otras cosas, ¿no? A nivel nacional, pues bueno, ahí están las empresas incursionándose en eso. Vuelvo a lo mismo con Petróleos Mexicanos, que ahí, pues como te decía, nada más se hace por cumplir, pero sí hay cierto tipo de intervención que en otras no se hacen. También he visto que en Bachoco, pero en las ciudades grandes, como vuelvo a repetir, aquí no pelan a sus trabajadores. Bachoco, algunas empresas, y por ya no mencionar marcas ni empresas en las que tal vez pudieran quejarse. Entonces, pero sí hay algunas que sí ayudan, y yo conozco, por ejemplo, a esta Bachoco, Amazon México, sí también apoya en cierta forma, ¿no? Porque no de la forma en la que yo te lo estoy pintando, como debería ser, porque estamos tal vez a algunos años todavía para que funcione de esa forma, como en países nórdicos ya se empezó a hacer. A nivel Latinoamérica, lo más cercano que tenemos es Brasil, que ellos igual ya han avanzado un poco en esto. Como en toda la fisioterapia, ¿no? En Brasil siempre tenemos ahí Es un ejemplo, ¿no? buenos. Definitivamente. Sí, es un ejemplo, exactamente. Y bueno, tenemos países como Canadá y ya los países nórdicos, Finlandia, Noruega, etc. Bien. En cuanto a, bueno, definitivamente el ejercicio en el paciente, pues que trabaja, ¿no? Bueno, el ejercicio en todos es casi como un seguro, ¿no? Nos ayuda a, si no garantizar, pero sí nos ayuda a reducir los riesgos laborales, ¿no? En cuanto a la parte física, al menos. ¿Qué tanto se vuelve responsabilidad de una empresa y qué tanto se vuelve responsabilidad del propio trabajador, ¿no? Y cómo podríamos a lo mejor vincularlos para comprometer al trabajador a realizar ejercicio y evitar
así que tenga lesiones. En el centro de trabajo, por lo que se hace, es responsabilidad de la empresa totalmente. Y ahora, haciendo un lado de la parte laboral y la parte de responsabilidad de nuestro propio cuerpo, el usuario, el personal ocupacionalmente expuesto o las personas en general, debemos preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? Debemos de salir en las noches a caminar, en las mañanas a echar una corrida, hacer ejercicio. Digo, no hablo de ir al gimnasio. Digo, obviamente si se puede, está bien, está ok, pero con que hagamos cierto tipo de actividad física, va a ayudar completamente a tener o a prevenir enfermedades tanto generales como laborales, ¿no? Entonces, hablamos de hipertensión, de diabetes, que luego son patologías que desgastan y que incluso a veces te cierran puertas para cierto tipo de trabajo, porque en las empresas buscan, si todavía no están haciendo lo que yo te digo, sí, ok, pero buscan, ok, tienes cierta edad primero, pues hablamos otra vez de la desigualdad eh, de, de edades, tienes cierto tipo de enfermedad, tienes cierto tipo de condición, de discapacidad incluso, pues no te voy a aceptar porque la estoy viendo o porque me la estás mostrando o porque ya te evaluó el médico de trabajo, pero no, o sea, desde ahí hablo la responsabilidad del usuario propio, ¿no? De cuidar por su salud, porque cierra puertas y además cierra el buen bienestar de calidad de vida que tenemos en general. Entonces debemos de hacer ejercicio físico para todo. El ejercicio físico nos va a ayudar para nuestro buen envejecimiento, nos va a ayudar para nuestro buen presente, es decir, que vamos llevando nos ayuda para tener, no sé, si queremos tener hijos, que no haya problemas. O sea, el ejercicio ayuda bastante si somos deportistas, etcétera, ¿no? Y si somos trabajadores también, porque no van a contratar a una persona que va cojeando o que está curvada, tiene, no sé, algún tipo de condición que haya sido por causa del sedentarismo. Entiendo que hay Yo, unas patologías que pueden, sí, sí, o sea, que hay patologías que pueden afectar este tipo de cosas. Nos hablamos de las enfermedades por tiroides, ¿no? Etcétera, entre otras. Pero desde esa parte, la responsabilidad sí es del usuario, pero en el trabajo, por lo que haces, por tus actividades, es de la empresa. Y yo creo que es una conjunción entre esto. Entonces, la responsabilidad es tanto del usuario como de la empresa y como de quien está, si en caso que lo hubiera, previniendo, ¿no? Porque en qué caso tiene que haya un ergónomo, que haya un higienista industrial, que haya un fisioterapeuta, si no hay resultados. Entonces, claro, aquí nosotros también jugamos un papel muy importante y no solo hablo de los fisioterapeutas laborales, sino de en general de nuestra profesión, porque tenemos que educar en ejercicio físico, tenemos que educar en activación física, que con el simple hecho de hacer una pausa laboral de 10 minutos nos va a ayudar, porque nos va a ayudar a que nos paremos, a que nos estiremos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí todos jugamos un papel importante y nadie tiene la mayor culpa. Ahora, si suceden enfermedades o lesiones por trabajo, la culpa es totalmente de la empresa. bien. Aquí, por ejemplo, digo, contabas de que a lo mejor si te ven cojeando o si te ven, pueden no contratarte, pero eso sí entra, digo, no vamos a profundizar en ese tema, pero entra ya como discriminación, ¿no? Entonces tienen que, digo, no puedes obligar a una empresa a contratar, pero si no contrata por ese motivo, pues sí ya entra en un tema delicado de Es a discriminación. lo que iba en un principio, las empresas buscan producción y si no les sirves Claro. porque tienes una deficiencia física, pues no les sirves. O sea, es discriminatorio, es desigualdad social, es todo lo malo. Entonces, pero a las empresas no les interesa eso. A las empresas les interesa que estés bien, que puedas hacer tu trabajo, que produzcas. Y es parte de todo lo que ha acontecido estos últimos años de la producción en exceso. ¿Y empresas con gimnasio conoces? Porque digo, sé que en Estados Unidos sí hay,
precisamente mencionaba ya Google, Amazon, etcétera. De hecho, hay un grupo mucho más grande todavía, ¿no? Porque se promueve ya el hecho de que vayas ¿cómo se llama? A ejercitarte, porque saben que es una garantía, ¿no? Pero aquí en México tenemos algunas que tengan gimnasio. Yo sé que las plataformas no todas tienen, ¿no? Porque he tenido pacientes que son petroleros y le digo, bueno, ¿tienes gimnasio? No, es que depende de qué plataforma vayas a subir. Hay unas así, unas que no. Justo, hay algunas empresas que sí, y mayormente son en plataforma porque te quedas ahí, no es de que trabajes, regreses a tu casa, etcétera. Son trabajos en los que tienes que estar por un determinado tiempo eh, en extenso, jornadas extremadamente largas en las que sí tienes acceso a eso. Y no te creas, algunas ni siquiera sí las tienen, pero no están en activo. Fuera de eso, la verdad, yo no conozco ninguna empresa que tenga algún gimnasio de esa forma. Apenas están incluyendo lo que te mencionaba de las pausas laborales. Es en algún momento del trabajo, se paran todos, vamos a hacer ahora sí ejercicio colectivo, ¿sí? O sea, ya todos lo pueden hacer, ya en conjunto, no importa los puestos. Además de eso, hay programas de seguimiento, que es lo que mencionabas hace rato, no es lo mismo hacer un ejercicio de fuerza de tipo concéntrico, excéntrico, anaeróbica, bueno, etcétera, ¿no? Bien, y ahora, y en esta parte más postural, ¿puedes clasificar de alguna forma los riesgos laborales que hay dependiendo del tipo de trabajo en cuanto a riesgos posturales? Se pueden, se pueden numerizar, se pueden ser palpables a nivel de estadísticas, ¿sí? Que sean cuantitativos, pero eso depende de la metodología que uno use. Yo no puedo decir, pues tienes mala postura bueno, no es mala postura, de hecho son posturas disergonómicas. No puedo decirte, oye, sabes que aunque lo estés viendo, yo tengo que hacer una evaluación ergonómica, que la evaluación ergonómica no incluye solo lo físico, incluye incluso lo que mencionamos en principio, el riesgo por luz, por ruido, etcétera, ¿no? Porque todo eso influye en las posturas. Si yo tengo un foco aquí muy alto, yo voy a estar así, ¿no? Y aquí estoy generando cargas musculares. No sé, si yo tengo un ruido, ¿qué hacemos cuando alguien nos grita? Hacemos esto, hacemos la flexión de todo como estamos acostumbrados. Entonces, si yo estoy en constante ruido, voy a estar tal vez así. Entonces, todo influye, ¿no? Entonces, se maneja por metodologías. Por ejemplo, en los oficinistas, bueno, hay una metodología que a mí me gusta mucho que se llama ROSA, que es evaluación de puestos de trabajo en oficinistas, que incluye varias cosas, incluye la altura de los hombros, la altura de los ángulos de los codos, de las rodillas, que toquen al piso, que toquen el mouse, si tenemos el teléfono, incluso si lo tenemos cerca, la luz, la altura de visión, el tipo de silla que tiene, si se puede correr, si tocamos con el respaldo. O sea, son muchas cosas que influyen. No puedo decir yo nada más que hay un problema postural por estar chueco, que evidentemente lo hay. Pero ¿cómo me lo compruebas tú? Y es la pregunta que me estás haciendo. O sea, ¿cómo los puedo clasificar? ¿Cómo puedo decir que hay? Entonces, hay muchas metodologías. De hecho, hay software que se dedican a eso. Hace poco fui bueno, por primera vez aquí en Mérida a una universidad para hacer una charla de fisioterapia laboral justamente, en la que vimos este método de Rosa con los alumnos, porque si bien nosotros como fisioterapeutas tenemos todo el potencial, porque sabemos de anatomía, sabemos de biomecánica, sabemos de ejercicio, sabemos de ergonomía, pero no hay como tal, no tenemos, o bueno, los programas, y eso es a nivel nacional, pocos programas tienen enfoque en ergonomía y que te digan, esto se hace así. Sí tenemos el potencial y sí lo deberíamos de hacer nosotros, pero no se está haciendo, o al menos no se está aterrizando. Entonces, yo tengo como propósito, pues justamente, y por eso igual estoy acá para promover esta área que es poco estudiada y que, que tiene un potencial muy grande y que en los próximos 2, 3 años
vamos a necesitar muchos fisios laborales. Sí, que definitivamente, si bien nosotros estamos aquí promoviendo otra área, que es la parte geriátrica, recaen directamente, porque tu vida laboral son cuando menos 8 horas diarias, estás hablando de 40 horas en la semana, 160 horas al mes, entonces evidentemente gran parte de nuestra vida la vamos a pasar trabajando, ¿no? Y va a repercutir en el envejecimiento, en la forma en cómo envejecemos, el tipo de adulto mayor que vamos a llegar a ser. Entonces, pues se relacionan muy de la mano, ¿no? Y te felicito mucho por el trabajo que estás haciendo. Definitivamente es algo que se necesita, que como te dije desde el principio, pues hay muy poco en México hoy en día, pero yo creo que pues debe de ir para mejor todo esto, ¿no? Pues Sí, bueno, totalmente. Jorge, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si quieres cerrar mencionando algo más, algún otro tema. Pues nada, o que pues, nos cuidemos mucho desde esa parte a quienes nos escuchen. El trabajo debe ser amigable, el trabajo debe ser benéfico para nosotros. Cuidado con los excesos de estrés por el trabajo, por el burnout, es el síndrome del quemado, por exceso de estrés, etcétera, ¿no? O sea, tengamos cuidado con eso. Y si bien no se quieren, a lo mejor tienen otra área preferida, sepan que toda área se conjunta con el proceso laboral, ¿no? Y que a veces incluso la fisioterapia general nos llega a la clínica pacientes que pues tienen dolor lumbar o que tienen o que por X o Y razón en el trabajo pues tuvieron alguna lesión. Traten de relacionarlo un poquito al trabajo y ahí podemos ver las formas, porque si no el paciente nos va a llegar y nos va a volver a llegar y nos va a volver a llegar y no va a haber un proceso benéfico para el paciente, que es lo que buscamos como fisioterapeutas. Entonces, pues nada, ese consejo que traten de relacionarlo a lo que se trabajan, pregunten en qué trabajan, a qué se dedican y traten de relacionar ese tipo de cosas y también y, eh, hagamos una conciencia, una educación a todos porque el envejecimiento va a influir mucho en lo que hayamos trabajado. Bien podemos ver en el centro cuántas personas por cargar eh, costales, por cargar frutas, etcétera, ¿no? Están en posiciones terribles, ¿no? O sea, si están en posiciones terribles que tienen, incluso que ya caminan a 90 grados, pues es muy feo. Entonces, yo les invito a promover el ejercicio físico, a promover la actividad física y que relacionen todo con el trabajo. Y pues la verdad, muchas gracias por escucharme y espero que pues esto llegue a muchas personas y que pueda trascender. Sería todo. Perfecto, Jorge. ¿En qué redes te podemos encontrar? ¿En qué redes te pueden seguir? Pues yo ahorita estoy bueno, personal, como Jorge Palma, estoy en todas partes, ahí estamos compartiendo memes, ahí estamos compartiendo todo, información, y tengo mi página Fisioku, que es de fisio, eh, fisioterapeuta, pero en English, y Oku de igual, de occupational en English, ¿no? Es una conjunción entre fisioku. Entonces por ahí me deben de buscar o busquen mi personal y yo comparto cosas ahí. Es un proyecto que está iniciando y que yo espero que crezca con esto y si ven que pongo algo ahí con respecto a la salud en el trabajo, pues a compartir, ¿no? Y para que crezcamos todos juntos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues gracias a los que nos vieron, nos escucharon. Si les gustó, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbase porque nos ayudan a que siga creciendo el proyecto. Saludos.